era una deuda pendiente. Siempre tenía el deseo de... Esa cosa que te queda decir, tengo que algún día empezar a pintar, pero sin embargo, previo a eso, lo mío fue la narrativa. Hice talleres de narrativa, fui con un par de buenos escritores a hacer narrativa, pero me pasó lo siguiente, de eso fue durante 10 años, y supe aprender la estructura de la narrativa, la forma. Ya tenía una idea de cómo narrar, de hecho hice algunas narraciones y anduvieron, pero me pasaba que a la hora, se me ocurría la idea, pero a la hora de narrar no tenía ganas de escribirlo. O sea, me pesaba el acto de escribir. Un día dejé la narrativa y se me ocurre cumplir con esa cosa que me decía de alguna vez pasar a la pintura. Hoy en día, a diferencia de eso, y por eso lo cuento, yo no podría dejar de pintar. Y eso es lo que de alguna manera me ha servido para mí, a mí mismo definirme. ¿Por qué? Porque uno puede haber hecho un montón de cosas a lo largo de su vida. De hecho, hice varias cosas muy distintas. Pero si me decís que me defino como pintor porque es algo que no puedo dejar de hacer. No importa si lo ven, no importa si no lo ven, no importa si estoy solo en el mundo. Ya me he dado cuenta que hay momentos que tengo el deseo de agarrar el pincel, el pigmento, el trapo que sea y empezar a ensuciarlo. Yo soy maceros. Pero, ¿por qué? Porque me gusta el humor, porque, no sé, tengo una mirada bastante positiva, qué sé yo, soy optimista, extremadamente optimista, por lo tanto soy maceros. Pero sí suelo ver la cosa con esa dicotomía y de esas dos pulsiones. Por eso me interesa como tema de trabajo en general, incluso cuando la poca narrativa que hice tenían que ver con esos dos lados, o con una cosa muy de Thanatos o con una cosa más de Eros. Ahí un poco surge. Yo creo que también está bastante claro en lo social esas dos posturas, y es curioso cómo es el comportamiento social ante esas dos situaciones. Argentina es curiosamente tanática. O sea, se horroriza ante Eros, pero siendo que es la pulsión de vida. No se horroriza ante Thanatos. Lo asume como algo natural y vos podés ponerle una imagen fuerte, una imagen realmente cruda, tanática, y el argentino hasta le va a hacer toda una interpretación filosófica de eso. Ahora ver una cola tal vez lo horroriza un poco. Las tres aristas ya fue lo que fue en el colectivo Carne Servida, que lo hacíamos con un amigo, Fernando Lozada, que eso era bien Thanatos porque, bueno, no queda otra, el medio es tanático. Si yo pongo un pedazo de carne tronchada y cruda, evidentemente que ahí hay Thanatos. Después, la parte política, bueno, la parte política es una mezcla, porque si bien los temas pueden ser medios tanáticos, pues son bastante bajón y depre a veces por la realidad que uno vive, pero como no puedo dejar de tomarlo con humor, porque tiene que ver con una forma de ser, una forma de ver la cosa, entonces ahí hay una mezcla de Eros y Thanatos, porque si bien el tema puede ser un bajón o no, pero a la hora de cuando uno lo empieza a analizar, pero no deja de haber una cosa de ese de humor, que eso tiene que ver con Eros. Y después, bueno, la parte más importante de mi obra, la más central, digamos, que es todo lo que es la parte de desnudo y erotismo, es bien Eros. Eso es lo más central de mi obra, si bien yo he hecho esas tres cosas, es lo más central de mi obra, porque cuando la primera obra que pinté fue casualmente una obra erótica, y es algo que nunca dejé de hacer, que me gusta, porque me atrapa, es algo que me da placer hacerlo, hasta me excita hacerlo.
en el sentido del deseo, ese deseo de querer hacerlo. Lo miro y lo miro con una mirada de Eros. Es una técnica de preservación un poco más sofisticada de la que usaban los egipcios, que esa la inventa un médico alemán, Günther von Hagen, que se dedicó a, pero no con fin artístico, sino con un fin médico, sí, de embalsamar a seres humanos, y embalsamar partes de seres humanos, así con una, y tiene todo un museo en Alemania, Günther von Hagen. La técnica es esa, se llama plastinación y consiste en extraerle todo lo que es el agua y la grasa de la carne. Una vez que se extrae eso, después se lo mete en un polímero en una cámara de vacío, se extrae el líquido que sirvió para extraerle la grasa y el agua, se queda recubierto de polímero, se seca el polímero y queda plastificado. Si quedó bien plastificado es eterno, porque es plástico. Digamos, adentro del plástico va a estar, quedó de ese pedazo de carne, pero lo que pasa que en ese proceso de deshidratación mata cualquier bacteria que hubiese, todo lo que hubiese, entonces queda eterno. De hecho, hay obras de esas que tienen como 8 años, por ejemplo, están iguales. Es una herramienta que, como decía hoy, es bien tanática. O sea, es muy difícil hacer erotismo con un cacho de carne, ¿no? Sí. Porque el primer impulso es hacia lo tanático. Por lo tanto, toda la obra del grupo que le llamamos Carne Servida, ese colectivo de nosotros dos, siempre, digamos, tuvo esa mirada hacia lo tanático. Tengo el modelo femenino, que es mi mujer. Después, todo lo demás sí, todo lo demás son personajes que pueden, o sea, la idea puede salir de mi cabeza o siempre va a salir de la cabeza, pero por ejemplo, buscando otra cosa hecha sobre cierta temática, hago la composición dentro de lo que más me llama la atención. Para dar un ejemplo, la última serie que hice de acuarelas, yo estaba con La Divina Comedia. Entonces se me ocurrió ver las ilustraciones de William Blake. Y bueno, las ilustraciones de William Blake con cierta fotografía que había tomado de mi modelo, me pareció personajes que aparecían en la obra de William Blake, me parecían interesantes en ese juego, y después, bueno, el fondo que le ponía un poco acorde con esos dos personajes principales, que era esa modelo en una postura erótica y ese otro personaje que generalmente era un demonio o un sátiro o algo así. Siempre hubo una constante, y era, había aceptación y rechazo. Me llevó tiempo entender que era bueno. Siempre parecía como generar esa cosa como de llamar la atención. ¿Por qué digo esto? Puedo contar pequeñas cosas que sucedieron, por ejemplo, en Mar del Plata. Hago una de las primeras obras, que era María Magdalena, que era el cuerpo de una mujer clavada de espaldas, se le veía la cola y como bajando la bombacha. Y eso lo presento para una muestra de arte sacro. Quien organizaba la muestra, una amiga, le pareció bien, lo presentamos, de hecho, y psicóloga ella. Pero hubo críticas. La temática tapaba el arte. Yo hago eso porque era lo que a mí me interesaba, el desnudo de la mujer, me atrae el desnudo de la mujer, me atrae el cuerpo de la mujer, me encanta y me encanta pintarlo, me da placer
el pintarlo, cuando lo estoy pintando, me da placer. Como te decía hoy, es casi una pulsión erótica el pintarlo. Dice la amiga, mirá, vamos a hacer toda una muestra colectiva de arte sacro, ¿por qué no participa? Y bueno, yo hacía eso, entonces busco la forma de sacralizar eso, y me pareció que el personaje de María Magdalena era correcto, y que me pareció que de alguna manera la sociedad, o por lo menos el relato bíblico, había sido crucificada. Era una prostituta, como lo plantea la Biblia, entonces bueno, era una mujer que estaba semidesnuda, había sido crucificada por su grupo, la gente que vivía con ella en ese momento, bien, y así lo presento. Claro, ante el grupo de imágenes de arte sacro, a eso, y me contaba esta amiga que un mismo artista le dice, esto es una barbaridad, ¿cómo va a estar esto por acá? Y ella le dice, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está de malo? Y dice, ¿pero no ves? Dice, ¿qué? ¿Acaso no es sagrado? Le dice ella, un cuerpo femenino. Entonces él medio ahí empezó a trastabillar, ¿no? Dice, bueno, claro, sí, tal vez yo soy un poquito, estoy un poquito cerrado. Me parece que sí, le dice ella. Eso me lo contaba ella. Bueno, esa fue mi primera experiencia. Que me choquea, yo no había buscado eso, pero me sucedió. Hacemos una muestra en el Sheraton, había una muestra colectiva, ¿no? Y eso llamó la atención y eso. Apareció a partir de ahí una invitación para participar en Florencia. Había una comisario de la muestra de arte de la muestra de Florencia, nos encontramos con ella, le mostramos la obra y le interesó, nos anotó, fuimos a Florencia y a partir de ahí, pasando ya esa etapa, empezaron a venir las invitaciones a distintos lugares del mundo. Yo cuando voy a las muestras colectivas, que me parecen las más ricas, ¿por qué? Sobre todo en otros lados. Porque yo voy con la expectativa de ver qué hacen los otros y ver qué feedback me trae eso. Y sí, en cada una que fui se me ocurrió alguna otra cosa. A veces que tienen que ver un poco con la técnica, otros pueden ser con la temática, siempre dentro ya sea de lo erótico, lo que sea, pero modificando algo, porque me pareció interesante. En general cuando vuelvo con un montón como de apuntes, cosas que anoté, que bueno, porque se me ocurren ideas, veo obra de otro y se me ocurre, ay, podría ser esto, podría ser lo otro. Después a veces muchas de ellas no se hacen, quedan ahí. Pero el proceso me pareció siempre muy rico. Una de las cosas que recuerdo haber apuntado después de venir de China es un poco esa impronta oriental y también porque pensaba volver. Después al final uno planifica algo, después surgen otras cosas, surgió con una muestra en Zurich, y justo en ese momento con Galería Escarlata iba a París y a Nueva York. Bueno, al final no volví a ir a Beijing, pero sí, estaba en mi idea incorporar ese toquecito oriental para darle, digamos, un acercamiento a la obra, a esa otra mirada. De la última muestra en Nueva York, a la cual fui, por eso también me resulta importante participar, yo no solo que vaya a la obra, ir yo para ver cómo es toda y para recoger, porque me parece riquísimo eso del feedback. Si bien esta otra muestra es fuerte desde el concepto, pero vos vas a ver que ninguna está directamente explícita el órgano sexual, ¿no? No es que aparece, está tapado, claro, a veces está tapado por la mano, lo cual lo hace fuerte, porque está indicando un goce, una masturbación ahí, pero está tapado. Bueno, ahí tenés un poco la respuesta a lo que me preguntabas. Hay una modificación, hay una alteración, tal vez superflua, pero la hay. Como técnica utilizo la acuarela porque el acrílico no te permite hacer esas veladuras
que es muy importante, la necesito a la hora de trabajar el realismo, ¿sí? Para lograr un mejor realismo. Sí te lo permite el óleo. Vos al óleo lo licuás bastante y te quedan unas veladuras preciosas, te queda una capa que, por ejemplo, si vos querés trabajar el brillo del ojo, con el acrílico es muy difícil. En cambio, vos bien lo podés hacer con el óleo. ¿Cuál es el problema del óleo? Yo soy muy ansioso y la verdad que el esperar que eso se seque me pone un poquito frenético. Entonces empecé a utilizar la acuarela. La acuarela me permite lo mismo, porque la acuarela bien aguada me permite exactamente lo mismo. La utilizo casi pura o pura. ¿Cómo hacer para que cambiara el contraste o la textura esa de la acuarela? Bueno, lo utilizo además de fijarlo con laca y después con un barniz y queda medio parecido al óleo, pero es acuarela. Después, en lo que hace a la composición, en general lo que hago es tomo la imagen de la modelo desnuda, digitalmente voy jugando. Si ya tengo una idea, listo. Si no, voy jugando dentro de una temática con imágenes. Generalmente yo trabajo mucho, me gusta la época desde el barroco al clasicismo. Me gusta esa onda, me gusta cómo encaja y el contraste que hace, fuerte que hace, con una figura erótica bien contemporánea. Genera un contraste que me interesa, me resulta interesante, que es muy distinto al desnudo que podría haber en esa época. Soy un pintor erótico, sería tal vez lo que más me define.